Oye, felicitaciones por la obra, realmente un gran trabajo, súper sorprendente. ¿Lo Bueno, viste? esto es un unipersonal, y bueno, Libertad 1209 es un unipersonal en el que tú actúas y además la escribiste y codirigiste. Cuéntame cómo fue ese proceso, cómo surgió el proyecto, cómo nació la obra. A ver, bueno, gracias primero por haber visto la obra, que me alegro que te haya gustado y por esta instancia de esta entrevista. Siempre es bueno para nosotros poder hablar de los trabajos que hacemos, promocionarlos, qué sé yo. Esto surge porque Gonzalo Sepúlveda me invita a ser partícipe de este proyecto que él tenía, estaba como concibiendo hacer quería trabajar sobre el caso, ¿no? De esta mujer, esta profesora que se enamora de un estudiante. Entonces él me invitó a conformar este trabajo y empezamos a trabajarlo en conjunto. La verdad, él tenía un primer texto, ¿no? Una primera, como un primer diseño, un bosquejo de esto, y yo me sumé no solo para actuarlo, sino que también para como en conjunto reescribirlo, ¿no? Porque igual fue un gesto muy generoso de su parte, siento yo, permitir que yo trabajara en conjunto con él tanto el guión como luego la dirección, porque también trabajar el guión significaba de alguna manera también ir viendo en la práctica cómo íbamos a montar esto, entonces también participamos paralelamente en conjunto en cuanto a lo que era la creación del texto en sí y la puesta en escena, la dirección, así que estoy súper contenta porque no siempre uno se encuentra con gente tan generosa para trabajar, ¿no? Eh, y Gonzalo, una persona absolutamente generosa en todo sentido, porque él entendió que si bien es cierto su idea, su acercamiento, su primer eh, bosquejo de esto era muy interesante, en algún minuto me dijo, yo encuentro que esto se enriqueció al 100% con tu aporte, con tu entrega, con tu letra también, con tus ideas, etcétera. Así que este es un trabajo en conjunto, digamos. Esto es una coescritura y también es una codirección porque estamos armando juntos esto. Entonces, así surge, digamos, ¿no? Esta Libertad 1209. Maravilloso. ¿Cuál fue el mayor desafío en todo este proceso? O sea, ¿fue desde la escritura o fue la actuación que además, que sí, lo que tú actuaste sola en un escenario sin público, entiendo? Entonces, debe haber Ujú. sido también para un actor no tener el público ahí, debe haber sido súper extraño. Entonces, ¿qué fue lo más complejo de todo este proceso? ¿Fue la escritura o fue ya el montaje y actuar de esa manera? Mira, a ver, yo siento que lo más complejo fue ponerse en la cabeza, ¿no? Un rato ponerse en el lugar de esa persona, de ese personaje que yo estaba en conjunto con Gonzalo escribiendo y que luego yo iba a montar. ¿Por qué te digo ponerse situarse en el personaje? Porque es muy difícil lo que íbamos a hacer, ¿no? No era fácil abordar un tema tan complejo como ese y por las aristas que tiene, por todos el despliegue que se produjo como de alternativas de enfoque, que fue algo que fuimos, que precisamente era mi aporte al trabajo, ¿no? Como de poder mostrar un abanico grande de alternativas como de interpretación desde el personaje en sí, como de lecturas desde el punto de vista del público, ¿no? Siempre supimos que la obra la íbamos a grabar, por lo tanto, sabíamos que público, que presencial no iba a ser, digamos, que no íbamos a contar con público presencial. Por lo tanto, nunca tuve como esa complejidad de no enfrentarme a la gente ahí, ¿no? Como a la inmediatez de sentir el feedback del público porque sabíamos que iba a ser grabado, ya sea desde una aplicación Zoom como lo estamos haciendo ahora, o en el mejor de los casos desde el mismo Matucana, que ellos se interesaron inmediatamente en este proyecto
y hicieron esta coproducción con nosotros, en términos de que nos facilitaron la sala con todo el protocolo que se requiere en este minuto para poder realizar un trabajo con las medidas sanitarias, etcétera, y con las cámaras, el personal técnico, que eran muy poquita gente, 2 personas que estaban ahí. Eh, entonces, al hacerlo allá, obviamente adquirió como un profesionalismo un poquito más acabado que el hacerlo a través del Zoom, porque pudimos jugar también mejor con una edición más afinada en cuanto a la iluminación, de poder hacer planos de cámara también, con un juego de un poquito, 2 tomas, qué sé yo, o varias tomas, ¿no? Pero sin duda que lo más complejo fue eso, fue como instalarse desde el cómo se sitúa una mujer, cómo actúa una mujer cuando está enfrentada a una situación como esa. Mm. Sí, Eso fue, yo diría, lo más complejo. sí. Bueno, y esto es una historia basada en un caso real de María Eugenia Darrigrande, que es una mujer que se enamoró de su alumno y que también cobra relevancia hoy en día, quizás la temática, porque el tema del rol de los profesores, estando haciendo clases online, como que hay unos límites a veces que son bien difusos también, porque uno entra a la intimidad de la casa, de las casas de los alumnos, y se genera otro tipo de conexión. ¿Cómo lo ves así? También cómo te metes en este personaje que se enamora de su alumno y tiene esta relación que obviamente Mi- es abuso, claro, no sé si, o si se sí, define claro, de esta manera. sí, claro. O sea, a ver, yo parto de la base, cuando me sumé a este proyecto, fue como diciéndole a Gonzalo, si hay algo con lo que yo no estoy de acuerdo en la vida para nada, es con la pedofilia o la pedastería y los abusos en general, sean cual sea la magnitud del abuso. Y sobremanera si es a menores de edad. Mm. Entonces, partiendo de esa base, aceptar hacer este proyecto y participar de lleno en este proyecto también significaba para mí un desafío súper grande, porque de alguna manera yo como actriz tengo que defender, ¿no?, al personaje que interpreto. Los actores siempre tenemos que defender al personaje. Y defenderlo no significa justificarlo. Defenderlo significa ponerse en su lugar, ¿verdad? Y desde su perspectiva, eh, actuar. Actuar de acuerdo a sus convicciones, a lo que ellos consideran que es lo mejor y que están haciendo las cosas, ya sea bien o mal, pero desde su convicción. Entonces, eso como que lo dejé súper en claro, lo tenía muy claro conmigo, lo conversamos mucho con Gonzalo, compartíamos también el mismo punto por lo demás. Eh, luego, también me parecía súper interesante tocar el tema precisamente del abuso, de la pedofilia, la pedastería en estos tiempos, donde se están además transparentando miles de redes de pedofilia a nivel mundial, ¿verdad? Donde también en nuestro país han ocurrido casos de abuso, qué sé yo, y de maltrato a los niños a través, ya sea de instituciones como el Sename, y como de particulares cada vez que nos enfrentamos con noticias, en fin, ¿verdad? Eh, y luego también me parecía súper importante y necesario eh, mostrar este trabajo. ¿Para qué? Para generar una instancia y una red de un conversatorio entre la gente que lo ve, entre ellos mismos, sus familiares, ¿no?, el entorno, porque igual es un tema que no es para dejarlo pasar, así como así, ¿verdad? Esto de establecer límites, ¿no? Los límites de tanto de los padres como de los profesores o la educación, en este caso a través de los profesores. Los padres porque hay un rol que es el ser padre, que es un ser, que es un criador, ¿verdad? Un educador y un criador. Entonces, para mí era súper importante como plantearme desde antes, ¿no?, la diferencia, establecer la diferencia de lo que es la educación, de lo que es la enseñanza, ¿verdad? La enseñanza, el educador enseña, los profesores enseñan materias, enseñan ideas, enseñan eh, eh, conocimientos, ¿verdad? Pero los padres educan,
padres crían. La crianza es una educación. Y la educación son valores, ¿no? Que también se refuerzan en el colegio, por supuesto, los educadores también refuerzan los valores, ¿no? Sin embargo, los valores tienen que venir asentados desde antes, ¿no? Tiene que haber una primera instancia valórica desde la formación en la casa, ya sea con padre, madre, con abuelos, tíos, sea cual sea la actual familia que conforma el vínculo de crianza de los hijos, ¿ya? Porque también eso hay que tener súper claro que hay súper amplios espectros de familias que crían hijos, ¿no? No, ya no es solo la familia tradicional papá, mamá, sino que puede ser papá, abuelo, tíos, sobrinos, hermanos, incluso padres, padres, madres, madres, en fin, es súper amplio también eso. Pero lo que no es amplio y lo que debe estar siempre correcto es el rayado de cancha respecto de hasta dónde yo como criadora, como educadora de un hijo pongo límites. Y los límites significan que yo me hago cargo de una parte de la educación y la crianza de mis hijos y no entrego esa educación y esa crianza así gratuitamente, digamos, en el sentido como de delegarla en un otro, porque yo no tengo tiempo, porque no sé hacerlo, porque etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy día muchas veces los padres sienten que al estar pagando tal vez una educación, ¿verdad? E incluso en educaciones públicas sienten que el rol de la educación es de parte del colegio y como que se desresponsabilizan respecto de cierta educación de los hijos, ¿no? Dice, bueno, pero a veces en el colegio lo están educando, o le piden a los profesores, ayúdenme, por favor, miren, la casa no me hace caso, se porta mal, porque no sé qué, porque ustedes aquí no hacen nada, a veces se supone que en el colegio los tienen que educar, tienen que aprender. Entonces ahí hay como siento que hay un juego de palabras, de conceptos que no está bien encauzado respecto de los límites, ¿verdad? Y por otro lado, desde los educadores también, ¿no? Por esto mismo, como de repente de tener que contener, ¿no? Un poco a alumnos que llegan y que los profesores se dan cuenta, son seres también sensibles, pensantes, inteligentes, que perciben, ¿no? La sensibilidad de los alumnos, los conocen y saben cuando un niño viene débil a clase, viene triste, ha sido maltratado, ha sido, qué sé yo, no ha dormido bien, está con preocupaciones porque en su casa hay preocupaciones, o ha discutido o han peleado con alguien de su familia, etcétera, ¿no? Miles de problemas que pueden estar ocurriendo en su entorno y los profesores también, hay un límite de no transgredir cierta intimidad también de los niños. Y todo eso era súper interesante de plantearlo y ponerlo al tapete en una obra como esta, donde además este personaje, si bien es cierto, abusó de un niño, eso no se puede desconocer, eso es un delito, eso está ahí, eso fue, ocurrió. Eh, También era interesante mostrar la perspectiva de que esta mujer, la gente pudiera desde algún lugar decir, pobrecita ella también, ¿no? Que, oh, qué terrible, pero también ella me da pena, por un lado, encuentro que ella también su vida está, y desde ese lugar también nosotros ficcionamos, porque no sabemos la realidad. Esto, como te digo, está inspirado en ese caso, no significa que lo que yo hago en escena sea exactamente lo que eso ocurrió, ¿no? En base a ese suceso ficcionamos de cómo una mujer de 50 años, profesora de educación básica de provincia, excelente seguramente profesora, a cargo de la dirección de la UTP, etcétera, luego de una larga trayectoria como docente, de repente hay un clic dentro de su cabeza también que se produce a partir de un suceso como este, donde se ve expuesta públicamente también a un enjuiciamiento, a un señalarla con el dedo de que una investigación y toda una cosa por algo que ella estaba haciendo, y desde ese momento ella, su mente algo cambia y se quiebra, y entra y aparece este personaje que es el que hago yo en esta obra, una mujer que habla desde distintos lugares, defendiéndose, atacándose a sí misma, ¿no? Tiene una voz interior, una especie de narradora que la enjuicia, que la descalifica, tiene también aparece como una especie de niña que habla de ella, esta niña que se enamora o se iguala con este niño de esa edad,
aparece también la misma docente, aparece una mujer adulta, madre, que de alguna manera compite, rivaliza, se pone en el lugar de rival de la madre del niño, en fin, como que distintas mujeres sentí yo que a ella la abordaban en su incapacidad de poder conscientemente asumir lo que ocurrió. Entonces, y también porque había un historial de que le creamos a este personaje que también había sido ella abusada en su vida, ¿no? Entonces también hay una cosa de haberse quedado ella detenida en un tiempo, espacio de su propia infancia o de su propia niñez, luego en su adultez, de haber establecido relaciones tóxicas no sanas para ella, donde se vio súper eh, traspasada, transgredida, ¿no? En su feminidad, en su interioridad, en su ser mujer, etcétera. Y cómo ella hoy día, desde este rol de sentir que está como en una situación que no saben bien, eh, es como si casi no recordara bien lo que le está pasando. Sin embargo, es un mecanismo evasivo también de no enfrentar, de no querer asumir, de querer tratar de victimizarse, de querer tratar de, entre medio de sí, ser honesta y transparente, de sufrir, se ve todo en ella, ¿no? Eso es lo más lindo del trabajo que tratamos de hacer nosotros, como de mostrar transparentar lo que le pasaba a una mujer, a lo que pasa a una mujer que está en una situación como esa. Y poner todos estos temas que sin duda hoy día, además, con todo esto de la pandemia, ¿no? De estar como todos a través, comunicándonos a través del Internet, se volvió esto nuestro medio de comunicación. Y tal como lo señalabas tú cuando me lo preguntaste, o sea, aquí estamos filtrando nuestras intimidades, yo estoy desde mi casa, desde mi living, son espacios íntimos que se comparten y hoy día los alumnos también comparten este espacio, digamos, con sus compañeros, no solo sus pares, sino también con los profesores. Y, y es complejo, no es simple, porque no es lo mismo ir al colegio, ¿verdad? A que desde el colegio el profesor ahora te ve por una pantalla y ves si detrás tuyo transita tu papá, tu mamá, tu perro, tu gato, si alguien te habla, y cómo te hablan, si te dicen, ya estás jugando, ah, no, perdón, está en clase, así te dicen, no lo molesto, hijo, voy a cerrar la puerta, ¿no? Sí, no, increíble. Entonces, es fuerte. Y todo eso también hace que los niños hoy día, por ejemplo, se cierran un poco a esto, no encienden las cámaras, quieren no verse, Sí, que no los vean y solo escuchan, ¿verdad? sí. Se conectan desde la escucha, porque sienten que es demasiado invasivo y porque no saben cómo manejar también esto, y porque la familia tampoco sabe, ¿no? Tampoco hay, a veces incluso hasta para aprender el desilenciarse y poder opinar, se está escuchando todo un ruido ambiente en su propio lugar donde tampoco está teniendo el respeto que requiere en ese minuto para poder contestar sus preguntas en su clase, etcétera. Entonces, hay una sensación hoy día, siento yo, una sensibilidad muy grande, ¿no? Frente a lo que es la conexión a través de la educación también en estas plataformas. Sí, es toda la razón. ¿Y qué opinas de que el teatro ahora se haga online? O sea, no queda otra, y de hecho a mí me llama mucha atención porque muchas de las salas están haciendo teatro online, buscando distintas formas, como lo hizo Matucana 100, hay otros que hacen obras directamente desde Zoom, otros que transmiten obras en vivo, otros pregrabadas, etcétera. ¿Tú crees que es un formato que se podría decir que sigue siendo teatro? ¿Tú lo trabajaste de alguna forma distinto pensando que iba a ser online y que no iba a ser en vivo? Con el director, con Gonzalo Sepúlveda, ¿lo pensaron de alguna manera como ya esto va a ser online, entonces hay que hacer estas cosas distinto? ¿O fue un proceso igual que antes? Mira, yo diría que desde el momento, del punto de vista creativo fue igual que antes. Trabajamos y escribimos esto pensando como si estuviéramos haciendo teatro presencial en cuanto al impacto que queríamos provocar y la reacción en la gente. Ahora, al realizarlo, uno pierde un poco la perspectiva en el minuto. Yo también había hecho antes otra obra para el Mori, una comedia cortita del que escribió el Pato Pimienta, que se llama Tres trajes de abrazo, y estuvimos unos fines de semana en el Mori con esa obra, con el Willy Semmer y la Kiki Rojas, en vivo, ¿no? Un Zoom que era en directo, y después de eso habían conversatorios con el público, qué sé yo, que es otra modalidad también. Sí, Pero pasa que uno se olvida, sea esa
hacia esta que fue este es un experimento teatral, digo yo, es como un híbrido, una mixtura. Hoy día no puedo decir que esto es teatro porque no es presencial. Yo creo que ese es un tema para el tapete a discutir, tal vez incluso hasta en el diccionario de la lengua española va a aparecer un nuevo concepto, ¿te fijas? Porque ya cuando se refiere a uno a teatro, a lo mejor va a aparecer otra definición también, ¿no? De lo que es el teatro, porque no sabemos cuánto tiempo se viene a instalar esto. Por otro lado, también hemos tenido la experiencia de la maravilla que significa que exista igual la posibilidad de hacerlo virtual, que la gente te está viendo desde otros lugares que no podría. O sea, yo cuando hicimos las parejas de trapo, por ejemplo, ¿no? Y los abrazos, o sea, perdón, trajes de abrazo, que era en directo, Zoom, me estaban viendo, no sé, un hijo mío que vive en Estados Unidos, una amiga que también vive allá, gente en el norte, en el sur, en distintos lados de Chile, ¿no? Y como te digo, de fuera de Chile, que no habrían tenido jamás la posibilidad de venir a verte. Ese ejercicio, esa obra, ese trabajo al teatro, salvo que nosotros hubiéramos hecho una gira presencial, que tampoco es tan inmediata y es tan directa, porque una gira presencial requiere de ficha técnica que va, que viene, presupuestos que van, que vienen, que se aprueban, que no, que la fecha, que etcétera. Miles de ajustes que tampoco es tan inmediato como ahora, que se hace la obra, ya sea online en directo o se graba por Zoom y luego se vende vía streaming, no sé, y se va, y se transmite. Entonces también ha sido beneficioso, de hecho la gente, mucho público en estos conversatorios, ¿no? Y también incluso las clases online que yo hago, yo en los talleres online que hago también, que la gente me dice, ¿cuándo me iba a imaginar yo, que vivo en Arica, que iba a estar tomando un taller online de la libertad de crear y la no libertad, como yo titulé mis talleres de creación artística contigo, Solange Lackington, una actriz a la cual yo admiro, que veo en la tele, etcétera, etcétera, de toda mi vida, y ahora aquí, tenerte así como si estuviera aquí, tan cercanamente. Entonces también hay que verle la mitad del vaso lleno a esto, ¿no? Y desde ese punto de vista la gente está súper agradecida, es más, esperan que una vez que se vuelva a un poco a esta cosa más presencial nuevamente, no se pierda esto de la plataforma, de que se pudiera seguir transmitiendo obras así, digamos, a través de la virtualidad, porque les llegan y tienen acceso a poder verla. Entonces, eh, yo estoy súper agradecida que Matucana, por ejemplo, haya tenido esta iniciativa de empezar a reinventarse así, ¿no? Como con obras de teatro grabadas en la sala, porque la grabamos en la sala, sin público, obviamente, y luego es una mezcla, ¿no? Como de teatro eh, audiovisual, no sé cómo llamarlo esto, es una cosa que vamos a tener que inventarle, va a surgir seguramente, hay mentes mucho más creativas que la mía, que ya habrán inventado el nombre, pero para mí es como un teatro audiovisual, ¿no? Una mezcla de teatro-cine, porque se hace también en un formato bien, se trata de hacer de la mejor manera posible, con cámara de cine más acabado, en fin. Sí. Pero es distinto, es nuevo y no sabemos por cuánto tiempo más y nada, pues hay que, mientras sigamos teniendo la posibilidad de contactarnos con la gente y comunicar también, porque somos comunicadores, de alguna manera somos responsables también y comunicadores, entes sociales que estamos aquí para transmitir y enviarle mensajes de toda índole a la gente. Sí. Oye, cuéntame de otros proyectos que tengas en carpeta, alguna otra obra que se venga o qué pasa con el tema de las teleseries, porque entiendo que algunas teleseries están grabando, de hecho creo que una se suspendió porque hubo un contagio. No sé si estás con algún proyecto de teleserie o de otra obra. No, por ahora no estoy en concreto con proyectos de teleserie. He estado así en conversaciones con la posibilidad de ingresar a una de ellas, que no puedo hablar todavía Ya. nada hasta que ellos no lo oficialicen. Y de teatro, yo creo que vamos a tratar de continuar con Libertad 1209. No sé si presencialmente más adelante en el mismo Matucana o vamos a venderla nosotros también a distintos municipios a lo largo de Chile, tratar de continuar con la obra porque es muy interesante que la gente la vea. Sí. Y,
y nada, he estado dedicada a hacer otras cosas también. Acabo de terminar de armar un proyecto que presenté a los fondos, qué sé yo, eh, y así, distintas cosas, clases, en fin. Ah, buenísimo, súper ocupada. Oye, otra pregunta que se Sí. me quedó en el tintero con el tema de la obra, ¿que siempre se pensó como monólogo o en algún minuto pensaron en incorporar el personaje del alumno? No, siempre estuvo contemplado como monólogo. Ah. Ni al alumno, ni a la madre del alumno, ni nada. Siempre estuvo considerado como unipersonal. ¿Y qué te parecen a ti los monólogos en general? ¿Te gustan? ¿Habías hecho otro monólogo antes? Sí, me encantan. No, me encantan. Yo había hecho hace, a ver, el año 2011, creo, 12, ya no me acuerdo. Pero ahí en mi página, que está en mi página, en mi sitio web, que salen todas Ah, ya. las cosas que he realizado, que lo puedes ver ahí, está bien bonita mi página. Ay, qué buena. Ahí sale, Encontré tu Wikipedia, pero no encontré tu página. sí, no, ahí en www.solangelakington.com, ahí sale toda mi trayectoria y salen con fotos todas las cosas que he hecho. Ahí sale exactamente el año, pero yo hice una obra de teatro que se llamaba El redoble fúnebre para lobos y corderos de Raderigán, Ya. que dirigió Rodrigo Bazá en el Teatro La Católica, creo que fue en 2012. No estoy muy segura si lo hizo entonces. Bueno, esa obra eran tres obras, tres piezas teatrales de Raderigán en una, Ya. ¿no? Y la mía era un monólogo, era el último, Isabel desterrada en Isabel, que es un monólogo radrigano, ¿no? Ya. Entonces ese fue mi primer acercamiento a trabajar sola, un monólogo. Y me encantó, lo pasé increíble, fue muy bonito ese trabajo, además. eh, Recibí muy lindas críticas. El montaje en general estaba muy hermoso. Y me gustó mucho esto de estar sola en el escenario y tener la responsabilidad, no es fácil tener la responsabilidad como de la emocionalidad en completo del público, ¿no? Porque no depende solamente en ese minuto de ti, tú eres responsable absoluto de lo que el público si va siguiendo la historia, y de las reacciones que va teniendo y el feedback. Y es una cosa muy bonita, percibir eso ahí solita es bien power. Así que ya lo había hecho y me encantó hacerlo. Luego de eso yo escribí también una obra, un unipersonal que todavía no lo he hecho, pero creo que lo voy a empezar a trabajar en Ay, 2014. Escribí una obra que se llama 2 más 2 son 4 y que también es una obra, un unipersonal de una mujer, eh, que dije, bueno, esto lo hice para yo hacerlo, digamos, ¿no? mm, El 2017 lo terminé, como que lo retomé, porque lo escribí, lo había dejado como guardado y después lo volví a retomar el 17 y lo terminé de armar. Y creo que ahora ya es tiempo de también pensar en montarlo. No mm. sé si así desde esta virtualidad en un teatro grabarlo también, o tal vez para el próximo año la manera de hacerlo presencial, Mm. ¿no? Y para el próximo año también tengo proyectos teatrales que espero que se puedan hacer presenciales, como un remontaje que vendría siendo una especie de reestreno nuevo de una obra hermosa que se llama Quitapenas, del Danilo, una obra que ya se había hecho antes, que es una obra, no es musical, no es musical, pero sí tiene canciones, tiene canto, tiene eh, muy nuestra, que está ambientada como en la noche de San Juan, ¿no? En uno de estos típicos bares que están cerca del cementerio, que se llaman siempre Quitapena, Mm. de personajes que deambulan ahí, todo muy linda. Y también otros proyectos teatrales para el próximo año que espero que puedan hacerse presenciales. Y entre medio tal vez el mío también de empezar como a ver la manera de hacer este unipersonal. Entonces ahora cuando me invita el Gonzalo a trabajar en este proyecto que es un monólogo, bien, me encantó porque me parece que también por estos tiempos también es más fácil, ¿no? Como de hacer estos trabajos solo. Había incursionado también en stand-up sola en el verano de principio de este año, en el Cachafaz, con un espectáculo que yo titulé eh, Toma Cachito Goma, ¿no? Que eran como tres personajes en uno que yo hacía, que era como
desde la mujer sola, la mujer cesante, y un poco revisitando nuevamente ese personaje que yo alguna vez hice, que era la estrellita, que era como mi plus que yo le estaba dando al formato del stand-up, que era como me caracterizaba ahí en escena delante del público del personaje la estrellita, para hablar un poco desde la aspiración, ¿no? Desde lo aspiracional de una nana que ahora quería ser, no sé, trabajar como de barman en un crucero, ponte tú. Entonces había también incursionado en un unipersonal desde el humor, ¿verdad? A través de un poco esta plataforma del stand-up. Entonces siento que sí, hoy día está como más propicio el escenario, por así decirlo, a hacer trabajo sola, porque no tienes contacto con nadie y está más cómodo por las condiciones sanitarias en las que nos encontramos, nada más. Sí, po. Oye, te quería preguntar sobre el tema de la ayuda, de la falta de ayuda que ha habido al sector cultural en la pandemia, todo lo que ha pasado con el Ministerio de las Culturas, que prácticamente no ha podido realizar muchas medidas para ayudar al sector cultural, que se ha visto muy perjudicado, de los sectores más perjudicados, porque la mayoría de los trabajadores culturales trabajan en horario, no, a veces a algunos no les da para los bonos, porque no cumple con los requisitos. Entonces ha sido un sector súper desprotegido. ¿Qué opinas de lo que ha pasado con la cultura en este momento? Terrible, ¿qué te puedo decir? Siento que si bien es cierto hay una pandemia mundial, hay una pandemia nacional y hay una pandemia gremial nuestra, ¿no? Para nosotros ha sido como terrible, porque de verdad hemos sido, no sé si el más, porque no lo sé, pero uno de los sectores más desprotegidos, sin duda, pero absolutamente. Y tal como dices tú, muchos no calificamos para nada, o sea, lo único que recibimos como ha sido el 10% de las FP, y que además la mayoría de nosotros, los artistas, normalmente como hemos tenido un trabajo súper inestable, no hemos sido precisamente muy previsores, como de imponernos categórica o rigurosamente desde los inicios, los 20 años que uno empieza a trabajar, o 21 años de ahí en adelante, y por distintas razones, una porque nunca creímos tampoco en el sistema, porque no nos parecía que era lo correcto, en fin, sea como sea, los ingresos que tenemos la mayoría de los artistas, no digo todos, pero muchos, no son tantos tampoco a la hora de estos dineros para la jubilación. Por algo también las jubilaciones de los artistas son paupérrimas y muchas veces tenemos que estar recurriendo a las pensiones de gracia que entrega, qué sé yo, el Estado a través de algún ministerio, no sé, o de alguna entidad, ¿verdad? Está como ayuda, porque realmente no hemos estado siempre, no hemos tenido una ley laboral, recién ahora hace poco, recién nos estamos como incluyendo al sistema de la ley de los trabajadores. No es fácil, y no calificamos para los bonos tampoco, ¿no? O para estos, me acuerdo estas 500 lucas, no, nada, porque tampoco estábamos en el rango, ya sea porque uno en esa época o ganó mucho menos, no ganaba nada, o porque estaba por sobre la media de lo que te calculaban un promedio mensual, porque estaba justo en un año o en un periodo, un proyecto que ganaste un buen dinero, ¿no? Y que tú tienes que saber cómo dilatarlo por 12 meses cuando te lo concentran en 6 meses, ¿no? Sí. Entonces, es muy extraño el lugar donde nosotros nos encontramos, muy desprotegidos. Nos quedamos sin la posibilidad de hacer nada, porque muchas otras gentes se han reinventado con el teletrabajo, han seguido trabajando mucho con el teletrabajo desde sus casas. Muchas empresas han protegido a sus trabajadores, manteniéndoles sus sueldos, etcétera, para que estén en sus casas. Algunos han tenido que salir a trabajar igual, pero han tenido la posibilidad de una continuidad, ¿no? Nosotros nos quedamos sin nada, porque lo nuestro es todo presencial, tanto el teatro, el cine, las telenovelas, las clases, todo. Y de repente uno ha tenido que empezar a reinventarse en la cocina, ¿verdad? Algunos como con emprendimientos de cocina, otros hemos hecho emprendimientos de clase online, de talleres, y en fin, así miles de otras cosas. Pero sí, pues, estamos muy... Yo bueno, es corroborar nomás una vez más, tristemente, paupérrimamente triste,
que, que lo cultural no tiene un valor mm, para nuestra sociedad, mm, sino que para algunos, para nosotros, para los que creemos. mm, Y desde esas pequeñas como parcelitas en las cuales uno habita, ¿verdad? Trata de dar lo mejor siempre para que la gente que recibe nuestro trabajo y nuestra entrega, nuestra creación, diga, wow, qué interesante es la cultura, qué necesaria es, no que solo por el placer de entretenernos y divertirnos, sino que de información y de todo un poco. mm. Entonces, lamentablemente uno tiene que ir como, es como tener que estar siempre queriendo, mira, convenciendo a más gente, es importante que la cultura esté presente, no podemos desaparecer, así como, Mm, no sé, como desapareció en el ramo de historia y filosofía en el colegio, ponte tú, mm, ¿no? Es como que entonces ahora el teatro o el arte en general, ¿qué lo vamos a hacer desaparecer? No se puede, ¿no? O sea, el arte es la entidad, es la carta de presentación, ¿no? Un país, una sociedad se muestra no solo a partir de los hechos históricos que se narran de lo que va ocurriendo, sino que también de lo que socialmente está pasando y creativamente está pasando en el arte, va representando eso, la poesía, la danza, la música, el cine, el teatro, plasma, va diciendo, ¿no? Somos voces que vamos contando lo que está pasando, quiénes somos y qué nos está ocurriendo. Entonces, es triste constatar que nuestro país no nos considera, no considera que, que la protección del arte sea importante y necesaria. mm. Perfecto. Súper, un millón de gracias, te pasaste, ha sido maravillosa la No, conversa.